Hola, bienvenidos a un nuevo programa de mi canal de Fernando Ferlaso, de En busca de lo enigmático. En esta ocasión vamos a hablar sobre todo lo que rodea a la fenomenología de los ovnis. Vamos a hablar de ufología. Pues quiero empezar tocando por el tema humo. Humo sería el nombre de un exoplaneta del que hipotéticamente procedería la civilización humita que habría contactado con personas de la Tierra. La información llegó en forma de documentos y cartas enviados a grupos de personas creyentes en el fenómeno ovni, y gozó de cierta popularidad en España y Francia en las décadas de 1960 y 1970. Con posterioridad, a mediados de la década de 1990, José Luis Jordán Peña confesó ser el creador e instigador de este fraude. A pesar de las declaraciones de Jordán Peña, aún quedan grupos de creyentes, como el boliviano Hijas de Humo. Otro grupo, Humo Science, afirma seguir un método científico más riguroso. Una persona del grupo proclama haber descifrado el lenguaje de humo y que es diferente de cualquier otro terrestre. Vamos un poco con los detalles del suceso. Según el historiador Mickey Dash, el caso Humo comenzó el 6 de febrero de 1966 en Madrid. Según las cartas recibidas, estos seres afirmaban venir del planeta Humo, un planeta en órbita alrededor de la estrella enana roja Wolf 424, situada en la constelación de Virgo, y se autodenominaban Oemi, hombres de humo, en su propia lengua. Ellos mismos aclaraban en sus cartas los equivalentes fonéticos en su idioma de cuánta palabra les parecía necesario. Sobre su planeta procedemos de un astro solidificado cuyas características geológicas externas difieren un tanto de las de la Tierra. El fonema tópico con que designamos a nuestro Oya puede describirse con la ortografía en idioma castellano humo. Sobre sus naves espaciales, el perfil de nuestra hueva no necesita adoptar las formas que en la tecnología aeronáutica terrestre muestran un elevado coeficiente balístico, formas ojivales, etc., cuya esbeltez es necesaria para alcanzar grandes velocidades en el seno de un fluido viscoso. Ello es debido a que nuestra técnica de desplazamiento es radicalmente distinta a los embrionarios métodos usuales en el planeta Tierra. El desplazamiento en su trayectoria más amplia se verifica en un marco tridimensional distinto al que nos es familiar en el WAM, cosmos, nuestra base propulsora, además de diferir de las conocidas por ustedes, goza de una capacidad energética superior a las previstas en sus futuros programas espaciales. Sobre su mensaje, hasta el presente los contados casos en que sus hermanos de la Tierra llegaron a publicar algunos fragmentos de nuestros informes, el eco ha sido escaso y por tanto no peligroso para nosotros. No hay razón para pensar que los enviados a usted van a constituir excepción si cumple el espíritu más que la letra de nuestros ruegos. Sobre el origen de las especies, les hemos indicado a ustedes que un factor denominado por nosotros Ba-Yidu, en realidad una cadena de átomos de Krypton, presenta una doble misión. Almacena desde la generación del WAM cosmos en el seno de los seres vivos una información codificada de todos los posibles seres orgánicos integrados en él, y capta información en el medio ecológico circundante.
Compara tal información con la citada anteriormente y en su caso podrá provocar una nueva mutación que dará lugar a un ser vivo nuevo, que ya estaba diseñado en el código precedente. Sobre Dios. Woa, Dios existe, con el significado que atribuyen ustedes al verbo existir. La esencia de Woa no sufre evolución alguna. Es esta misma esencia la que comprende la posibilidad de la idea dimensión, mas esta dimensionalidad no puede afectar a su ser como un atributo íntimo, pues la dimensionalidad lleva aparejada la mutabilidad, y Woa no podría imponerse a sí mismo cambios, y por lo tanto limitaciones. Más las ideas de Woa han de poseer realidad, ha de ser generada siempre que no sea incompatible con la íntima esencia de Woa. ¿Cuántas realidades existen? La respuesta es sencilla. Tantas como ideas no incompatibles coexisten en la mente de Woa. El asunto humo también tuvo cierta repercusión en Francia, donde destacaría la opinión escéptica de Dominique Caudron. A continuación nos explica los detractores de humo y los que están a favor de humo. Los entendidos en el fenómeno humo atribuían a los humitas ciertas características distintivas. Se comunicaban con los terráqueos por procedimientos sencillos y su comportamiento era algo contradictorio. Su falsedad era tan difícilmente demostrable como su autenticidad. En el año 1996, producto de largas investigaciones por parte de ufólogos españoles, se logró encontrar la clave de todos estos avistamientos. José Luis Jordán Peña, psicólogo que llegó a ser vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, era el denominador común, directa o indirectamente, para todos estos acontecimientos. Según los documentos, fotografías y demás pruebas relacionados con la génesis de humo a los que habían tenido acceso, este hombre resultaba el único responsable del supuesto fraude, aunque contó con varios colaboradores esporádicos. Confesó ante la policía los detalles del fraude que llevó a cabo durante casi 30 años. Quería inspirar con este fonosimbolismo la falsedad de su contenido. Y nos explica todo el contenido. El famoso avistamiento de San José de Valderas, un barrio de la localidad madrileña de Alcorcón, estudiado por Antonio Rivera, que contenía elementos suficientes como para sostener una duda razonable, como análisis de las fotografías tomadas. La atribución de Jordán Peña como autor del caso Humo está muy discutida. Diversos investigadores como Javier Ruiz o Manuel Carballal han hablado directamente de una operación de los servicios secretos o un experimento sobre los límites del control mental. Testimonio de un piloto comercial sobre el avistamiento de un objeto volador no identificado, tráfico aéreo no identificado que ostentaba el símbolo atribuido a humo. El investigador español Juan José Benítez aseguró en una entrevista que le realizaron en México que cree que el fenómeno humo fue real. Yo creo que hay una parte del fenómeno humo que podría ser cierta, es decir, algún tipo de civilización que no sabemos, no conocemos. Se pone en contacto con una serie de personas en los años 60, transmiten una serie de conocimientos científicos y se dejan ver con unas naves que tienen en la parte inferior, en la panza, un símbolo, una especie de H que según ellos simbolizaría su mundo. Ahí luego se mezcla eso con la realidad de algunas personas que tratan de manipular el fenómeno, que crean informes falsos, que crean cartas falsas
y entonces todo se oscurece. Pero el fenómeno yo creo que fue real o es real. Palabras de Juan José Benítez. Lo cierto es que jamás en todos sus supuestos contactos los humitas dieron una sola prueba sólida de su existencia, como podría haber sido la explicación detallada de su sistema de propulsión o de su geometría del espacio, o al menos de sus utensilios hogareños, que decían diferían muchísimo de los terrestres, quedando todo a la altura de lo que podría llegar a imaginar un escritor de ficción mediocre y oportunista. Esto en lo que se refiere al caso Humo, para tener, aunque sea una ligera idea de lo que concierne al caso Humo. A continuación voy a pasar simplemente a enumerar los 25 casos extraterrestres más famosos de la historia, sin llegar a describirlos por no alargarme demasiado. Pues el primer caso nos lleva a Roswell en 1947. El incidente más famoso de la historia ocurrió en Nuevo México, en julio de 1947, cuando presuntamente un ovni se estrelló en un rancho cerca de Roswell. La abducción de los Hill. El matrimonio formado por Betty y Barney Hill alcanzó la fama al afirmar que habían sido secuestrados por alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961. Los triángulos negros de Bélgica. El ovni que se estrelló en Berwyn. Brackney en 2013. Se fotografiaron 2 discos brillantes flotando a las afueras de la localidad de Brackney en el Reino Unido. Carson Sink en 1952, pilotos militares de un bombardero norteamericano aseguraron haber visto 3 aviones que eran más rápidos que cualquier avión de la época. Las cartas de Churchill. El primer ministro británico prohibió en 2 ocasiones la difusión de noticias que evidenciaban la presencia de ovnis por parte de pilotos durante la Segunda Guerra Mundial. Se rumoreó que Churchill conocía más de 200 casos y su decisión de ocultar la información fue con el fin de evitar el terror masivo. El incidente en la isla de Maui en 1947, Reagan y Carter. Kenneth Arnold, vendedor y piloto de avionetas, aseguró en 1947 ver objetos brillantes con forma de plato volando a toda velocidad en Washington. Leveland. Los visitantes de los mayas. Miles de personas aseguran haber visto en numerosas ocasiones objetos voladores no identificados sobrevolando las pirámides mayas de Chichén Itzá en Yucatán, México, y Teotihuacán cerca de la Ciudad de México. La luz del Domo de la Roca en Jerusalén. El astrónomo Clyde William Tombaugh, el prestigioso astrónomo descubridor, entre otras cosas, del planeta Plutón, aseguró haber visto objetos inexplicables en los cielos. Loni Zamora. Las luces de Lubbock. El incidente ovni en la isla de Maui. El incidente ovni de Aurora. El Fénix. El incidente ovni de Rensselaer Forest. Sao Paulo, 1986. Incidente ovni de Teherán. El incidente ovni de Westall. William Shatner.
El avistamiento de Aitken Compound en 2008. Estos han sido los 25 casos extraterrestres más famosos que conocemos en el momento, o hasta el momento. A continuación paso a decir los avistamientos que históricamente son más famosos dentro de España. Algunos de los casos más famosos de avistamientos de ovnis en España. El primero en Murcia. El primero observado tuvo lugar en 1962. Fue en San Javier, Murcia, los días 6, 7 y 13 de agosto de aquel año. Varios oficiales de vuelos de la base aérea del ejército ubicada en ese municipio relatan la presencia de luces que realizan movimientos laterales y verticales imposibles de realizar por un avión o helicóptero. El informe asegura que el juicio de los testigos puede considerarse totalmente fiable y que se considera lo ocurrido como un fenómeno no explicable. A continuación, el caso Manises. El caso del aeropuerto de Manises, Valencia, es sin duda uno de los más recordados. Incluso un caza del ejército español salió en busca del objeto no identificado. Todo ocurrió cuando un vuelo comercial de la ya desaparecida compañía TAE, con 109 pasajeros a bordo, que hacía la ruta Salzburgo-Tenerife y que había hecho escala en Mallorca, aterrizó de emergencia en el mencionado aeropuerto al ver que el avión, según relata la crónica de La Vanguardia de aquel día, estaba siendo seguido por una extraña y potente luminosidad. La crónica relata que los mismos operarios del aeropuerto de Manises detectaron la presencia de un objeto no identificado cuya luminosidad fue apreciada por varios testigos de la zona, que aseguran vieron descender la luz como si amerizase en un lugar impreciso. El propio jefe del aeropuerto, el ingeniero aeronáutico Miguel Morlán, explica que el extraño objeto se hallaba a unos 9.000 pies de altura. La crónica subraya que el ovni fue visible desde el aeropuerto valenciano durante casi 2 horas. El informe desclasificado del Ministerio de Defensa relata lo que vio la tripulación del aparato: 2 luces rojas intensas que se encontraban en su trayecto y que suponían un peligro de colisión. El informe también explica que un Scramble de la base aérea de Albacete despegó para ir en busca del aparato, pero no pudo dar con él. A continuación pasamos al caso de Canarias en junio del 76. Las Islas Canarias también es un lugar de avistamientos. El más famoso de ellos tuvo lugar el 22 de junio de 1976. Un informe del Ministerio de Defensa explica que una corbeta de la Armada Española detectó una luz blanca saliendo de la isla de Fuerteventura. La luz, una vez tomada cierta altura, quedó fija, aumentando la intensidad y tomando un color azulado, formando un halo de forma circular. El informe prosigue explicando que 2 minutos después el halo se fraccionó, quedando una parte pequeña abajo, formándose una nube azulada y desapareciendo la fracción que dio origen a ese núcleo. La parte superior tomó altura en espiral de forma rápida e irregular, desapareciendo posteriormente, añade. El documento desclasificado asegura que el fenómeno fue visto por varios testigos desde diferentes puntos de la isla de Gran Canaria. A continuación paso a explicaros un poco más detalladamente uno de los casos que yo por el momento más me ha impactado y me parece más interesante, que es el caso de Próspera Muñoz, la contactada
Próspera Muñoz. Probablemente los hechos tuvieron lugar en el verano de 1947, aquel año donde las noticias de platillos volantes empezaban a asomar tímidamente en las páginas de periódicos de todo el mundo, en una casa de campo situada en las inmediaciones del pueblecito murciano de Jumilla, España. El verano de 1947, en un pueblo de España llamado Jumilla, cambió la vida de una niña llamada Próspera Muñoz. En las inmediaciones de la casa vio cómo aterrizó un objeto discoidal del cual salieron dos seres extraterrestres, los cuales iban a abducirla para someterla a pruebas y experimentos. Próspera y Ana, dos niñas de 7 y 11 años respectivamente, ven como un objeto discoidal se sitúa a plena luz del día en las inmediaciones de una de las ventanas de la casa. De él salen dos seres entre 1,40 y 1,20 metros de altura, vestidos con trajes blancos ajustadísimos, de cara muy delgada, complexión débil y enormes ojos alargados hacia los laterales, que acaban entrando en la casa y entablando una conversación bastante anodina, por cierto, con las niñas. A partir de ese momento, Ana, la mayor de las dos hermanas, no recuerda prácticamente nada. Tengo la impresión, afirma en una carta fechada en febrero de 1986 y dirigida al investigador José Ruesga, como si en aquellos momentos tuviese 24, 48 horas en blanco. No sé si se marchó el objeto o si se quedó. Por más que mi hermana intenta que recuerde, no recuerdo nada más. Afortunadamente para nosotros, Próspera ha ido rescatando de su memoria aquellos hechos, rememorándolos con mucha nitidez. Aquellos visitantes, tras pedir un vaso de agua que nunca llegaron a tomar e interesarse por las fases de la luna que aparecían marcadas en un calendario de pared, volvieron a desaparecer, tras asegurar a ambas niñas que regresarían pronto a por una de ellas. Desde su partida, una serie de insólitos acontecimientos rodearon la vida de la familia Muñoz. Durante los días siguientes, la puerta de la despensa se bloquea, los alimentos se pudren en su interior con inusitada rapidez, como afectados por algún tipo de radiación, y los extraños seres acaban reapareciendo al cuarto día, llevándose a Próspera a bordo de un ovni estacionado en plena noche sobre un gran campo de olivos. Una vez dentro le enseñan a través de una especie de gran pantalla de cine escenas cotidianas de Próspera y su familia, tal y como al parecer fueron recogidas por los tripulantes de aquel ovni días atrás. Como sucede en tantos otros casos de abducción, a Próspera la tumban sobre una camilla y realizan sobre ella una serie de análisis médicos que concluyen con una especie de operación quirúrgica, en la que le es insertado una especie de microcápsula en la base del cuello, y después más de 3 décadas de silencio. Resulta difícil, palabras de Próspera, expresar con palabras todas las etapas por las que he ido pasando en mi evolución particular. Mis dudas, mis búsquedas, descubrimientos, situaciones conflictivas o mis encuentros con gentes de todo tipo han influido drásticamente en mi forma de ser con el paso de los años. Son numerosos los testigos que describen a los seres que los abducen como pequeños macrocéfalos, brazos alargados y de ojos prominentes y desproporcionados. ¿Podría tratarse de una especie de seres de otros mundos, interesados en la raza humana con la finalidad de experimentaciones genéticas? Lo cierto es que los ufólogos más brillantes comienzan a sospechar que ambos calificativos son solo
etiquetas para un mismo fenómeno y que no hacen sino complicar las cosas y ralentizar un análisis más clarificador de la problemática ovni. Bueno, y esto es lo que quería contaros acerca de los ovnis, de lo que es el tema de la ufología. Espero que haya sido de vuestro interés y os emplazo para un próximo programa en el que continuaremos indagando sobre temas relacionados con el misterio, la ciencia, el saber, los enigmas que encierran la vida y el mundo, y todos aquellos temas que nos interesan, puesto que son aspectos que, siendo fundamentales en la vida, tanto del ser humano como en la sociedad, pues permanecen como ocultos. Vamos juntos en este camino. Quería comenzar el programa explicando que no pretendo que sea un programa pues que tenga un máximo de audiencia ni nada por el estilo, sino mi única pretensión es la de ir informándonos, y digo en plural porque empieza por uno mismo la información, informar a los demás y formarse en todos estos temas. Nadie nace enseñado. El que diga que es ya todo un experto, pues es el que le falta mucho por saber, y y también pues hay que ir profundizando y iniciándose y a la vez profundizando en todos estos temas. Entonces ese es el sentido, el ir entre todos, sabiendo que es una labor de equipo. Yo pongo como mi granito de arena dentro de lo que es esta búsqueda de lo enigmático, de lo misterioso, de toda esa serie de incógnitas que nos rodean durante toda la vida, y que al fin y al cabo forman parte de nosotros mismos también. Entonces espero que podamos seguir estudiando todos estos temas, sabiendo que hay muchísimas cosas y muy interesantes en las que hablar y profundizar, y que nunca vamos a llegar a un conocimiento absoluto, sino que todo, más bien al contrario, cada vez nos van a surgir muchos más temas, muchas más nuevas expectativas, muchas nuevas informaciones, pero creo que ahí está lo bonito del tema, en el que por una parte vamos estudiando y aquí no existen ni los novatos ni los expertos, sino que aquí está el que tiene un interés y de estudiar, de profundizar sobre estos temas, o el que no lo tiene. Pero no creo a estas alturas, un poco, no creo que se pueda hablar. Claro que están los grandes expertos en diversos campos y materias, ya sea del misterio, de cualquier tema en la vida, pero lo importante es ir profundizando e ir indagando en todo este misterio, que también tiene vamos a decir,
tiene una característica comunitaria, en la cual hasta el más experto tiene algo que aprender del más novato, vamos a decir, y el más novato puede aprender de todos, de la sabiduría de todos los expertos. Y luego también eso, que bueno, experto es una palabra, que quiero decir que quizás, como dice el refrán, hace más el que quiere que el que puede. Entonces ya no es tanto el ser experto, sino es el tú interesarte por ir indagando y dando con todos estos enigmas y ir aprendiendo todos estos misterios que hay en la vida. Y bueno, no me enrollo más y espero que os haya gustado este programa, que como ya he dicho, pues intentaba acercarnos un poco más a la temática ovni, a la ufología, dentro de la complejidad que tiene, pero a la vez bonita. Yo personalmente lo que creo es que no estamos solos, para nada tenemos por qué estar solos en este universo, y que, bueno, pues quizás la teoría que más comparta de momento es esa de la que nos habla de la multidimensionalidad, en la cual estos seres muy posiblemente vengan incluso de otras dimensiones. Ya no estamos hablando que vengan del planeta, de la galaxia, de otra metagalaxia. No, es que hay una multidimensionalidad en la cual, aparte de esos seres provenir de incluso de fuera de la Tierra, de nuestra Tierra, pues aparte puedan provenir de otras dimensiones distintas a la que nosotros nos encontramos. Entonces ahí también se mezcla un poco lo ufológico con lo sobrenatural. Y bueno, sabiendo que son temas distintos, pero que todo al final entrelaza en una única, al fin y al cabo, y misma realidad, que es la realidad que nos rodea, que es lo que vemos, pero en mucha mayor parte es lo que no vemos o lo que dejamos de ver. Bueno, y ya espero que os haya gustado todo y nos vemos en el próximo vídeo programa. Un fuerte abrazo a todos.